Bueno, hola a todos, mi nombre es Andrés Rodríguez, gran maestro uruguayo. Estamos con el resumen del día de la sexta ronda del Super Magistral de Londres. Elegimos como partida del día hoy para cambiar un poco los parámetros habituales, una partida que no nos pareció particularmente buena ni correcta, pero sí tremendamente instructiva. Elegimos la partida del jugador más combativo del torneo, que curiosamente le está yendo peor, que es a Topalov, que ya encajó 3 derrotas en un torneo de muchos empates. Así que bueno, ya pasamos inmediatamente a la partida. Topalov, como siempre, salió a luchar, a veces con peón rey, a veces con peón dama. Bueno, la partida comenzó por un derrotero clásico de la, de la ortodoxa. Bueno, luego de alfil F4, que es la línea que está de moda. Antiguamente se jugaba más el esquema con C por D5 y alfil G5, la variante del cambio de la ortodoxa. Hoy en día los jugadores prefieren alfil F4, y el esquema que elige Topalov de C5 es un esquema que está bastante de moda. Importante la jugada profiláctica H3 para evitar que en caso de caballo H5 no tengamos dónde esconder nuestro alfil de casillas negras. Entonces, en este momento Adams, en una posición bastante conocida por la teoría, se encamina a tratar de destruir el centro y el peón de C5. Topalov aguanta la presión y luego de H6, que es una jugada de profilaxis, un tiempo, básicamente espera que las blancas jueguen alfil D3 para jugar alfil A6. Esta posición se ha jugado bastante en la teoría. Se considera que las blancas siempre tienen una pequeña ventaja por causa de la ventaja de espacio del peón de C5. Luego del cambio de alfiles, poco a poco Adams empieza a reacomodarse, espera que Topalov abandone la columna para jugar finalmente peón por peón y dama B7. Creo que Adams jugó muy correctamente esta parte de la partida. Empiezan las maniobras lentas, el caballo se traslada hacia el flanco de dama y luego torre A8 decide ir a C2. Caballo C2 fue una jugada controvertida, controversial por parte de Topalov, porque lo normal sería que el caballo venga de 3, con muchas perspectivas de controlar el punto C5 y el punto E5. Topalov decide jugar caballo C2 con la idea de evitar torre A3 por parte de las negras, pero el caballo en C2 indiscutidamente se queda como pasivo en esa posición. Entonces luego de caballo C2, torre A7, lentas maniobras, y después de F3 reacomoda la dama de C8. Fíjese qué interesante la maniobra de Adams, que jugó dama B7 para pasar la torre del flanco de rey y luego reacomodó la dama en C8. Luego de dama D3 vino B por C5, B por C5 y E5 con signo de admiración. A mi manera de ver, Adams utiliza bien sus oportunidades. En este momento la gran mayoría de los jugadores del mundo probablemente simplemente hubieran retirado el alfil para H2, manteniendo tal vez una mínima ventaja por causa de la ventaja de espacio. Sin embargo, Topalov decide arriesgarse, capturar en E5, producir una posición completamente desequilibrada de la estructura, donde si bien él tiene los peones doblados, logra una cierta iniciativa. Poco a poco Adams, con jugadas buenas y criteriosas, se va acomodando en la posición. Juega caballo D7, caballo E6, y después de torre C1 juega caballo por F4 y alfil C5. Bueno, en esta posición creo que las negras han logrado un cierto predominio, pero la posición nunca deja de ser fácil. Y acá viene la jugada, para mí una de las jugadas estratégicamente incomprensibles. O sea, me parece que jugar alfil por D4, ceder el alfil de casillas negras, fue sin lugar a dudas un error por parte de Adams, porque no había absolutamente ninguna necesidad. Y me parece que nuevamente le cede la iniciativa, algo que había logrado tener Adams. Luego alfil por D4, dama por D4, caballo F8, un plan, como dije antes, bastante pasivo. De a poco Topalov se empieza a acomodar, la torre viene para controlar la segunda fila. Bueno, una serie de jugadas un poco imprecisas, tal vez pasivas, como dama D7, caballo E2, y poco a poco la iniciativa ahora la va tomando el blanco, porque de repente la debilidad de C6 empieza a ser mucho más importante que la debilidad de F4. Luego de torre A6, caballo D4, viene caballo E7, Adam tal vez creía que tenía bajo control, y acá viene una de las posiciones más insólitas, no solo de esta partida, sino del torneo. Adam no se da cuenta que simplemente contra caballo B3, la irrupción del caballo en la casilla C5, amenazando las 3 piezas, no le da tiempo a sacar las piezas y simplemente pierde una calidad. Un error muy serio de un jugador de la categoría de Adams, y sin embargo, a pesar de todo, para Adams la historia tuvo final feliz,
porque bueno, perdido por perdido empezó a activar las piezas, y luego de caballo C5, caballo por A4, torre por A4, si bien tiene una calidad lenta de menos, no es tan simple la posición como puede parecer en un principio. Aquí creíamos que había una jugada muy fina por parte de Topalov, que era torre B2, entregando momentáneamente el peón de F4, y en caso de dama por F4, torre por F4, una secuencia de jaque, seguido de torre 8, y la amenaza al caballo en E7 va a hacer que el peón de C6 se pierda, y la ventaja de las blancas era inminente y muy cercana a la ventaja decisiva. Sin embargo, realizó una jugada estándar como G3, que desde aquí mismo habíamos recomendado, pero de pronto las cosas empiezan a no ser tan simples, ya que Adams, con una maniobra de G5 y caballo G6, empieza a lograr una iniciativa peligrosa. Luego de peón por peón, torre E1, otra jugada que estoy seguramente casi con la seguridad de que es un error. Tal vez la mejor opción hubiera sido entregar el peón de E5, haciendo una jugada como por ejemplo torre 1 y después activarse rápidamente con F4, y a pesar de todo probablemente las blancas estuvieran ganadas en esa posición. Sin embargo, hace esta jugada y después de caballo G6 empieza a percibir Topalov que realmente aquí sí hay problemas serios, ya que la dama blanca se encuentra sobrecargada, no puede defender la torre de C2, amenazar G5 y defender E5 al mismo tiempo. Por lo tanto, ahora el peón de E5 se está cayendo, y lo que es peor, el caballo está ingresando en el área de juego, generando peligrosas amenazas. Complica la partida Topalov con E6, captura finalmente en C6. Acá había una intermedia muy interesante y muy difícil, que era la jugada G4, ¿no? Provocando dama F6, con la diferencia de que en caso de torre por C6, caballo E5, podíamos tener la posibilidad de dar un jaque, y contra rey F7 la posibilidad de un dama C2, ahora ingresando directamente en la casilla H7. Era una secuencia de cálculo muy difícil, sugerida por la computadora, y que realmente probablemente la mayoría de los mortales no hubiéramos hecho. Topalov jugó directamente torre por C6, y luego de caballo E5 dio el jaque contra rey F7, ya aquí prácticamente no encontró recursos. Jugó una línea que lo forzó al empate. Parecía que tenía buenas posibilidades de victoria todavía jugando torre por E5, dama por E5, y aquí aparecían varias jugadas. Una de ellas, y la más fina, parecía ser la posibilidad de jugar con dama C2 en este momento, generando una amenaza en H7 a la torre de A4, pero aparentemente contra rey G7, por lo menos de este lado, los comentaristas no encontramos una victoria, ya que en caso de dama por A4, simplemente dama E2 y la partida sería tablas por perpetua. Entonces, en este concepto, Topalov pensó, pero no encontró la secuencia adecuada. Por ejemplo, apareció una sugerencia interesante que podía ser en algún momento meter una jugada intermedia como H4 para tener el objetivo de la irrupción de la dama en H6, o en caso de peón por peón, en algunas variantes, tener rey H3 para escapar del perpetuo, pero realmente esto no se ve nada fácil, porque aparece G por H4 e inclusive torre por H4. Finalmente Topalov se conformó con torre F1, planteándole el dilema difícil de tomar o no tomar en F3, y Adams, con un cálculo correcto, jugó caballo por F3, torre por F3, y contra la aparentemente terrible dama C2, que genera una amenaza múltiple con entradas en C7, H7 y la torre de A4, simplemente se defendió jugando rey G7, y en este caso logró la igualdad absoluta, ya que ninguna de las jugadas llevaban a nada. En caso de dama C7 jaque, simplemente dama F7 resolvía los problemas, ya que a dama E5, rey G6 y se acababan los jaques. En caso de dama B2 jaque, simplemente D4, y ahora las blancas no tenían la posibilidad de dar este jaque. Y la última opción que tenían, en este caso para intentar jugar a ganar, era dar el jaque en C7, pero dar el jaque en C7 tampoco resolvía los problemas, porque simplemente hubiera jugado rey F8 con una repetición de jugadas. Finalmente Topalov, ya percibiendo que no tenía posibilidades de victoria contra rey G7, jugó dama por A4, y luego de dama F2, las negras dieron jaque perpetuo y se decretaron las tablas. Una partida con muchos errores, pero a pesar de todo la elegimos como partida del día porque tuvo muchas cosas interesantes, mucha dinámica, y creemos que muy valioso el juego de parte de ambos jugadores. Bueno, de mi parte me despido, nos veremos mañana nuevamente en la transmisión, en el mismo horario, aquí por ICC, de la séptima ronda del Super Magistral de Londres.